Bueno, hermanos, muy buenos días. Dios los bendiga en esta hermosa mañana. Que bueno, tenemos nuevamente la oportunidad de reunirnos como familia en la fe, de aprender, por supuesto, más del Dios al que adoramos y encontrar siempre la manera de fortalecer y crecer en el Espíritu. El día de hoy quiero compartir con ustedes, acompañando también una serie de estudios que hemos tenido la oportunidad de compartir domingos anteriores acerca de la esencia de Dios, ¿sí? Por ahí algunas prédicas hablamos acerca de su amor, de su omnisciencia, de su omnipresencia, pero el día de hoy vamos a hablar de su omnipotencia, ¿ok? Vamos a hablar acerca del poder de Dios. Y para eso quiero comenzar haciéndoles una pregunta. Fuera de Dios, a ustedes, ¿cuál sería la mayor referencia de poder? No es necesario que me respondan, sino para que lo analicen. Fuera de Dios, para nosotros los cristianos, o tal vez lo que ustedes pueden pensar que el mundo tiene como referencia de un mayor o de un poder, ¿no?, fuera de nuestro alcance. Y bueno, dentro de las muchas respuestas que pueden haber acerca de distintas fuerzas o poderes que nos superan en gran manera, está la idea del sol. Si alguno pensó en el sol, está en sintonía conmigo. La idea del sol, hablando un poco acerca de lo que es la naturaleza, la creación de nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, y para, por supuesto, poder entender acerca de a qué nos enfrentamos cuando hablamos de fuerza, de poder, de esa magnitud de fuerza de que nosotros, por supuesto, estamos muy limitados, quiero empezar hablando de lo que es el sol. Y como pueden leer ahí, el sol, pues bueno, cuenta con un poderoso centro de atención, ya que da luz y vida, mantiene calor y, por supuesto, alrededor de él circula nuestro sistema solar. El Sol, por supuesto, es una estrella que tiene como diámetro 1,4 millones de kilómetros. Eso equivale a que en su superficie podrían entrar 109 planetas. Así que podrán imaginarse, ¿no?, el tamaño de esta gran estrella. Sin embargo, a pesar de su magnificencia, el Sol, comparado a las millones de estrellas del universo, pasa desapercibido. Así que ya nos vamos dando una idea, ¿no?, a qué nos vamos acercando. El Sol, dentro de su gran poder, dentro de su gran atención que puede tener para nosotros que estamos cerca de él, si lo comparamos a la cantidad de estrellas en el universo, pasa desapercibido. Y bueno, ahí les comparto un poco una imagen tomada con luz ultravioleta desde algún satélite o algo muy cercano que nos permite un poco dimensionar a qué nos estamos enfrentando. Pero en esta investigación corta, ¿no?, del Sol, porque no vamos a profundizar hoy en el Sol, me pude encontrar con un dato curioso que no tenía idea. Un dato que uno solo puede saber cuando empieza a estudiar o empieza a indagar acerca de este tipo de cosas. Y es que el Sol, vamos a pasar a la siguiente, si me dan una manito por ahí, ahí estamos. Y es que, pese a lo que se pueda ver desde la Tierra y con los ojos de nosotros, el Sol no es naranja, no es rojo ni tampoco blanco. Realmente el Sol es verde. ¿Cuántos los agarró por sorpresa ese nuevo dato? Para mí también fue bastante curioso. Nunca me había imaginado que el verdadero color del Sol fuera verde. Esto lo agarré directamente de la página de National Geographic. Bueno, un reflejo de ello es el color de las plantas, dice acá, que reflejan el color real del Sol.
A nosotros no nos parece verde porque, aunque la mayoría de luz que emite nuestra estrella es en esta es una longitud de onda azul verdoso, pero también emite en otras longitudes de ondas de otros colores, que son las que nosotros, por supuesto, captamos. Y este dato me permite, de alguna manera, poder dar esta introducción acerca del Dios Todopoderoso al que queremos mencionar hoy. ¿Y a quién hago referencia con esto? Démonos cuenta que algo tan sencillo, comparado con todo el universo, que es el Sol, dámonos cuenta que hay datos que ni siquiera nosotros conocemos, ni siquiera nosotros sabemos o podemos entender, ¿no? Y al momento de nosotros poder involucrarnos mejor, nos da una vista más amplia, más certera, y por supuesto que nos va a permitir a nosotros crecer en conocimiento. Y recordemos que, como mencionamos en otras reuniones, el conocimiento nos da ¿qué? Nos da sabiduría, nos da poder, nos da cierta posibilidad de conocer mejor las cosas. Y es por eso que nuevamente reitero la idea de acercarnos a Dios correctamente, de conocerle como Él es. Y para eso necesitamos indagar, estudiar, profundizar, acercarnos a lo que nosotros entendemos es su palabra. Dios se da a conocer en su palabra. Lo que nosotros necesitamos conocer de Dios está acá. Dios no es ajeno a nosotros, no está alejado como si tal vez simplemente hubiera creado todo lo que nosotros vemos y simplemente haya hecho la vista gorda y se haya hecho a un lado. Todo lo contrario. Él nos creó y tiene la intención de que nos relacionemos con Él. Así como mencionó nuestro hermano Dorian en el pensamiento, gracias a su Hijo Jesucristo, a ese nuevo pacto que tenemos en Él, es que nosotros podemos acercarnos a Dios, podemos conocerle, podemos experimentar su esencia, sentir su presencia. Y en el día de hoy, pues al conocer su omnipotencia, podemos realmente conocer quién es Dios. Necesitamos saber quién es Dios. ¿A qué Dios nosotros adoramos los domingos cuando nos reunimos acá? ¿A qué Dios nosotros oramos cuando estamos en casa? ¿A qué Dios nosotros predicamos? Tal vez a nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo o de estudio. ¿Cuál es ese Dios? ¿Conocemos ese Dios? ¿Qué Dios vamos a dar nosotros como cristianos a conocer? ¿Tenemos realmente un conocimiento claro acerca de ese Dios que nos dio no solo la vida, sino que también nos está dando la salvación? Un Dios que dentro de su amor inagotable entregó a su Hijo Jesucristo para darnos esa salvación, para reconciliarnos nuevamente con Él. Y es que bueno, si nosotros podemos entender que el sol, ¿no?, dentro de todo su poder, ¿no?, dentro de todo lo que alberga lo que es la definición de este sistema solar que justamente se sostiene gracias a esta gran estrella, podemos aludir al creador de esa gran estrella. Y es que Dios, dentro de su eterno poder, hizo todo esto posible con un único propósito: el que nosotros podamos existir. Dios creó todo lo que está a nuestro alrededor de manera perfecta, de manera lógica, de manera que no solo está desde el principio, sino que Él mismo sostiene a lo largo del tiempo, y todo pensando en nosotros. Cuando ideó la creación, donde nosotros somos la cúlmine de eso, Él pensó en todas las cosas que nos rodean, que era necesario que existieran tantos planetas, que era necesario que estuviéramos a cierta distancia del Sol, que era necesario que diéramos vueltas alrededor de esa estrella. Porque tanto los científicos coinciden en que cada detalle es finamente ajustado, no fue al azar. Es más, si nos diéramos la idea de que fuera al azar,
es imposible que las cosas hubieran sucedido tal cual están hoy. Todo necesita un diseño, y ese diseño fue planeado por un ser inteligente. Y no solo un ser inteligente como lo hablamos anteriormente, sino un ser todopoderoso. Nosotros podemos ver el poder de Dios a nuestro alrededor, tanto de las cosas que vemos como también de las que no vemos. Dios lo conoce todo, lo sabe todo y por supuesto también lo puede todo. Y por supuesto también, hablando un poco del sol, los científicos también coinciden es que el sol tiene un tiempo, no va a durar para siempre, se va desgastando. Caso contrario, el poder de Dios. Entendemos que Dios, dentro de la creación, no era que, creó todas las cosas de su poder, se haya desvanecido, hubiera menguado y hubiera necesitado recargar. No, el poder de Dios es pleno, es perfecto, es eterno, no varía. Él no necesita recuperarse. ¿Por qué? Porque Él es poder en sí, el poder proviene de Él. Y al tener nosotros estas ideas claras, nos permite, por supuesto, adorar correctamente a aquel Dios que lo ha creado todo, y eso pensando en nosotros. Por eso compartí dos pasajes. Uno está en Romanos capítulo 1, que dice: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Por supuesto, Pablo está haciendo alusión a aquel pasaje que nosotros podemos leer al principio de este gran libro, que es Génesis. Si nosotros nos remontamos a Génesis, nos vamos a dar cuenta que a Dios no le tomó mucho esfuerzo crear todas aquellas cosas que para nosotros nos parecen magníficas, que nos parecen grandes, poderosas. A Dios simplemente le costó decir una palabra. Remontémonos o vayamos a aquellos pasajes. Génesis 1, capítulo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Vayamos al versículo 14. Entonces Dios dijo: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para el dominio del día y la lumbrera menor para el dominio de la noche. Hizo también las estrellas. No solo en este momento, sino todos los detalles que la Biblia nos enseña de la creación, vamos a darnos cuenta que Dios lo único que necesitó para que crearan las cosas de la nada fue solo su palabra. Con solo su voz, las cosas comenzaron a existir. Las cosas fueron hechas, fueron planeadas, fueron perfectamente orquestadas para que las cosas existieran, se mantuvieran y dieran la posibilidad, por supuesto, de nosotros existir. Todo ha sido calculado, planeado y, por supuesto, diseñado. Porque así como Dios es todopoderoso, es también un Dios que tiene todo el conocimiento y lo ha planeado de una manera maravillosa. No tenemos más que deslumbrarnos por esa maravillosa descarga de poder, de sabiduría y de entrega por nosotros. Y es que el poder de Dios es mencionado en muchas oportunidades en la Biblia. Junto con la santidad, son de las excelencias más mencionadas a lo largo de toda la Biblia. Sé que mencionamos algunas anteriormente: el amor, la omnipresencia, la omnisciencia. Creo que también hablamos de la inmutabilidad con nuestro hermano Jonathan. Y nos vamos a dar cuenta que esas no son tan mencionadas
como lo es el Todopoderoso y su santidad. La palabra Todopoderoso ha sido expresada por más de 56 veces a lo largo de toda la Biblia. Y ha sido expresada tanto por Dios mismo como por ángeles, por Jesús en persona y por supuesto por personas comunes y corrientes. Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. En Génesis 17, versículo 1, el texto que leyó nuestro hermano en la lectura que tuvimos al principio, dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahí vamos a ver la referencia de que el Señor mismo se presenta de esa manera, exaltando su poder, su omnipotencia, que como ya lo hemos visto anteriormente, omni significa todo, potencia, poder, donde también la Biblia lo muestra como el todopoderoso. Eso significa que es todopoderoso en todo tiempo, logrando cualquier cosa, por supuesto dentro de la lógica de su sabiduría, porque nos vamos a encontrar con muchas cosas, con muchas ideas, con muchas filosofías que tal vez tratan, ¿no?, de menguar el poder de Dios, haciendo alusión de que, bueno, si Dios fuera tan poderoso, ¿por qué no crea una piedra más grande que Él que no pueda levantar? Es algo que no entra en la lógica, ¿no? O que pudiese crear un Dios más poderoso que Él. Son cosas que de alguna manera hacen plantear el que debamos conocer correctamente a Dios para poder justamente desmentir algunas de las acusaciones que se hacen o los ataques que puede recibir nuestro Dios en su perfecta armonía de todas sus perfecciones. Dios es un ser poderoso que actúa poderosamente, que puede lograr cualquier cosa, pero cosas que entren dentro de la lógica de Dios. Nada de poder crear un círculo cuadrado o un cuadrado redondo. Son cosas que, por supuesto, salen de toda lógica. Ahora, escuchémoslo de la boca de Jesús mismo, en Mateo 19, 26. Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Todo es posible. Ese todo es todo. El griego dice todo, significa todo. Ahí no tenemos discusiones que entrever, sino simplemente escuchar lo que nos dice Dios, escuchar lo que tiene el Señor para decir en esta mañana. Todo es todo. Ahora, escuchémoslo de la boca del ángel cuando se le aparece a María. Dice en Lucas capítulo 1 del 35 y el versículo 37, dice: el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Démonos cuenta, desde que el principio el Señor nos habla de su poder, se manifiesta como el Todopoderoso, y a lo largo de toda la Escritura nos lo hace recordar, lo refuerza, lo menciona, como si fuera algo que nosotros debemos prestar atención. Si el Señor se ha tomado la molestia de mencionarlo tantas veces, debemos prestar atención. Apocalipsis, el último libro, capítulo 19, versículo 6. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Eso fue salido precisamente de la boca de personas, de una gran multitud que entendía y conocía a Dios, porque lo exaltaban. ¿Por qué? Por sus excelencias, por sus perfecciones, por su esencia, por quién es Dios. Y para llegar a esa conclusión necesitamos conocer a Dios.
Necesitamos ser intencionales. Intencionales en el sentido de que debemos cumplir con la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de conocer a Dios. Debemos conocer al Padre. No solo que nos creó, nos dio vida, sino que nos ha dado la oportunidad de reconciliarnos con Él por medio de su Hijo. Ahora, ¿por qué hay tanto reparo en mencionar esta excelencia de Dios? Porque Dios lo ha mostrado así. Dios lo hizo con nuestros antepasados. Dios lo hizo con Moisés. Él quiso presentarse de esa manera y se lo dice a Moisés, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Éxodo capítulo 6, versículo 2. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. Pero por mi nombre, Señor o Yahvé, no me di a conocer a ellos. El Señor tenía una intención del por qué debía presentarse de esa manera con aquellos que estaban antes de Moisés. ¿Por qué no se presentó con ellos como lo había hecho con Moisés? Porque tenía una intención. Quería que ellos pudiesen ver que servían a un Dios que para Él todo era posible. Y si nos remitimos a la historia particular de cada uno de ellos necesitaban saber que para Dios todo era posible. Y es por eso que arrancamos, por supuesto, con Abraham. Él se aparece a Abraham, un hombre ya de 99 años, con una esposa también de avanzada edad y por supuesto estéril. Y el Señor les dice, vas a tener un hijo. Y ellos dicen, ¿será posible eso? ¿Será posible que yo, ya casi de 100 años, y mi esposa, que también ya es grande y es estéril, podremos tener un hijo? Por eso es que el Señor se presenta, yo soy el Dios Todopoderoso. Era necesario que Él se presentara así. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Aquí podemos ver muchas cosas. Es un versículo para hablar largo, pero el día de hoy queremos hacer referencia al poder de Dios, a un poder que está, por supuesto, por encima de cualquier cosa que nosotros podamos imaginar, entender, comprender. La idea de que nosotros adoramos a un Dios que todo es posible. Pero algo que también yo quería resaltar era la reacción, la respuesta de Abraham ante tal declaración. Dios se le aparece a él y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y Abraham, más allá de, de responder como tal vez hoy respondemos muchos a conocer las perfecciones de Dios, ¿qué hace él? Cae el rostro en tierra, se postra, brinda reverencia a Dios. Se muestra también temeroso, porque Dios es algo que está fuera de cualquier pensamiento, de cualquier imaginación, de cualquier límite que nosotros podamos tener en nuestra cabeza. Él está por encima de cualquier cosa y nosotros necesitamos tener esa misma respuesta: reverencia, honra, respeto, temor. La Biblia nos enseña eso. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. Debemos conocerle. Y en ese proceso de conocerle vamos a aprender mucho de Él. Y eso nos va a ayudar en nuestra vida diaria, en nuestro crecimiento personal, en nuestro crecimiento espiritual. Es por eso la importancia de nosotros hoy acá hacer mención a este tipo de atributos, a este tipo de excelencias de Dios, que nos permitan tener un mayor panorama de quién es el Dios al que nosotros estamos hoy aquí adorando, conociendo y por supuesto dedicando nuestra vida.
Y la idea de todo esto no es solo que nosotros podamos entender quién es Dios, sino que en eso podamos obtener la confianza, la seguridad que nosotros necesitamos para seguirle a Él confiadamente, seguros, llenos de esa confianza de que si estamos con Él, ¿quién puede estar contra nosotros? Y vamos a ver muchos ejemplos, como vimos el de Abraham, el de Sara, donde para ellos era algo, ¿cómo puede suceder esto? Pero que dice el Señor, para mí no es nada imposible. Ahora veamos otro ejemplo, el de María. En Lucas capítulo 1 dice: entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Es como pasar la palabra de Sara, pero ¿cómo es posible? Tengo 90 y pico de años, soy estéril, ¿cómo es esto posible? María está en una situación similar, soy virgen, ¿cómo voy a quedar embarazada? ¿Cómo será esto posible? El ángel le responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo. Recuerden que Elizabeth también era estéril. Y este es el sexto mes para ella, a la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Quiero que hagamos un alto en este pasaje y quiero mostrarles un ejemplo. No sé si alguno de ustedes, creería que sí, la mayoría, han podido ver tal vez esta película de Aladín, ¿no? La del genio de la lámpara. Tal vez si no la han visto, capaz la hayan leído. Pero la idea de que en una lamparita alberga un genio, ¿no? Que la persona que la encuentra y la frota, sale el genio y él cumple 3 deseos, ¿no? Él se presenta en esta película que pude ver con mis hijos como un todopoderoso. Él muestra una imagen que él está arriba como todopoderoso, después, bueno, está el sultán o el rey de la época y bueno, ahí sigue como una escala. Pero él se presenta como un todopoderoso. Sin embargo, él le dice a Aladín que no puede cumplir ciertas cosas, como resucitar muertos o hacer que otra persona se enamore de él. No sé si había una tercera, pero recuerdo solo esos 2. Entonces, expresarse como un todopoderoso, pero sin embargo, tener estas 2 limitaciones no lo hace un todopoderoso. Es como decir que Dios tiene el control de todas las cosas, pero hay alguna que estuviera fuera de su control, entonces no tiene todo bajo su control. Pero Dios tiene todo bajo su control. Y Dios es todopoderoso, para Él no hay nada imposible. No es como la imagen que se presenta en esta película. Pero también me cabe bien el ejemplo del genio, porque el genio es el que se tiene que acomodar a las peticiones de quien lo haya llamado, ¿no? Es él el que está atento a qué quiere. Bueno, él se presenta casi como un siervo que dice: usted dígame qué hacer y yo lo hago, ¿no? Pero con Dios no es así, y muchas veces lo vemos así, como aquel al que yo, Señor, esto, lo otro, como si fuera ese genio de la lámpara al que solo busco cuando necesito algo. Pero Dios no es así. Somos nosotros los que tenemos que conformarnos a Dios y no Dios a nosotros. Veamos la respuesta de María. ¿Qué dice María? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso es lo que nosotros debemos responder a Dios. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros se nos plazca. Y en muchas oportunidades de esas no estamos alineados al corazón de Dios. Y cuando no encontramos la respuesta que nosotros buscamos, es ahí cuando nos decepcionamos de Dios. Pero sin embargo, estamos yendo por caminos muy distintos. Pero queremos que sea el genio de nuestra lámpara. Señor, yo quiero esto, cúmplemelo. Señor, quiero esto otro.
pero para ayer es tarde. ¿Desde cuándo le hablamos así al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra, al que conoce lo más profundo de nuestro ser, al cual nada es imposible? Entonces saquemos esa idea de que nosotros podemos moldear a Dios. Veamos la respuesta de tantos autores que encontramos aquí frente a la esencia de Dios. Aquellos que decían: Dios no puede habitar en templos hechos por hombres, porque Dios está fuera de nuestra esfera carnal, de nuestra impureza, de nuestras limitaciones. Dios excede todas esas cosas, y por eso mismo nosotros debemos adecuarnos a Él y no Él a nosotros. Vayamos a Romanos. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es importante, y resalté esto, ¿por qué? Porque nosotros estamos frente a un Dios todopoderoso muy lejos de acercarnos en poder a Él, en lo más mínimo. Dios nos excede en todo, en toda esfera. Seguimos: no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Aquí vemos algo muy similar a lo que vimos en Lucas. ¿Conforme a quién? A la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que conocer y buscar la voluntad de Dios. Y para acercarnos a ese conocimiento debemos esforzarnos en saber quién es Dios. Versículo 28. Este es un versículo muy famoso, seguramente lo han escuchado. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para su bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que Él predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto a Él todas las cosas? Nosotros en muchas oportunidades solemos enfocarnos en solo algunas frases o en solo algunas palabras. Una de esas es la última: ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Pero leamos el contexto. ¿Qué dice anteriormente? Conforme a la voluntad de Dios, conforme a su propósito, ser hechos a la imagen de Dios, conocer. ¿Qué dice en el 29? Porque a los que antemano conoció, ¿cómo los conoció? Si nosotros no nos hemos acercado a Dios. Son varios factores que interceden para que esto último se cumpla. ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Pero todo lo anterior lo cumplimos. ¿Lo cumplimos? Sabemos que Dios, su amor es incondicional. Él lo ofrece a todos, pero muchas de sus promesas son condicionales. Devolvámonos un poco. Veamos a lo que le dice a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. ¿Qué tiene que pasar para que esto se cumpla? Anda delante de mí y sé perfecto. Esa promesa es condicional. Y muchas de las promesas que nosotros encontramos son condicionales. El amor de Dios no lo es. No quiero que malentiendan, pero sus promesas sí.
Nosotros tenemos una responsabilidad y debemos cumplirla. Pero ¿qué pasa? Vamos tras el genio de la lámpara. Cúmpleme, pero sin yo tener que hacer nada más que tal vez frotar una lámpara. Y ese no es el Dios al que estamos adorando hoy acá. Amar a Dios es conocerlo y conocer a su Hijo Jesucristo, como bien dice acá. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Amar a Dios es conocerlo, es conocer a su Hijo. Y eso lo resume un pasaje de una manera que debería darnos ánimo, darnos esperanza, de saber de que si estamos con Dios y nos esforzamos por acercarnos a Él, por conocerle a Él correctamente, vamos a poder disfrutar no solo de sus promesas, sino de la vida eterna que Él ha prometido para nosotros. Esa vida eterna no crean que está después de que muramos. Esa vida eterna está acá, al momento de nosotros aceptar el Evangelio de Dios. Eso lo dice su palabra. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Debemos conocer a Dios. Debemos saber a quién servimos. Debemos saber a quién debemos todo. Dios nos conoce desde antes de que fuéramos concebidos. Él vio formar nuestros huesos en el vientre de nuestra madre, lo vimos hace 2 domingos atrás. Él ya marcó nuestros días desde que antes de que el primero existiera. Y nosotros queremos darle forma a Dios. Debemos postrarnos y dar la reverencia que Él merece, el respeto que Él merece. Y asimismo Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Él hace obras grandes, maravillosas. Tenemos el testimonio, no solo lo que vimos con Sara, lo que hemos visto tal vez con María. Si nosotros nos dedicamos, como bien dijo Darío, a leerla, vamos a aprender muchísimas cosas y ver el obrar de Dios de distintas maneras. ¿Sabían que Dios detuvo el sol por casi un día en una batalla? ¿Quién puede hacer eso? Para Dios no hay nada imposible, pero por supuesto todo de acuerdo a su plan, a su voluntad. Y nosotros debemos ajustar nuestra voluntad a la de Dios, alinearnos con su mente. Y para nosotros poder encontrar esa alineación necesitamos estar llenos de esto, llenos de su palabra. Así podremos entender cuál es el plan de Dios. Porque como bien lo hemos escuchado mismo su palabra, hay caminos que para el hombre son rectos, pero no, son caminos de perdición. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos la dirección correcta? Necesitamos tener una guía, un GPS, ¿cierto? Y el GPS está acá. Eso es lo que nos va a dar la dirección correcta hacia donde tenemos que ir, hacia donde debemos apuntar. Esto es lo que nos va a permitir que corrijamos nuestro rumbo, que si nos estamos yendo mucho hacia la izquierda o hacia la derecha. Dios, a través de su palabra, nos da las herramientas para que nos acerquemos a Él correctamente. Dios nos da las herramientas para poder disfrutar de Él desde ahora. Muchas veces vemos el disfrutar de Dios como algo fuera de nuestra vida como cristianos, y no. Nosotros disfrutamos de Dios ahora. Estamos disfrutando de sus excelencias, de sus perfecciones, de su poder, de su santidad, de su amor, de su conocimiento, de su sabiduría. Todas esas cosas las disfrutamos hoy porque pertenecemos a su familia. Hemos tenido la oportunidad de ser parte de la familia de Dios y no desaprovechemos esa oportunidad. No evadamos esa responsabilidad que hemos adquirido. Es el pacto que el Señor ha puesto a nuestra disposición, el cual, como bien dijo Dorian, ese pacto necesita
Dios está allí. ¿Nosotros estamos de acuerdo con Él? Necesitamos realmente entender de que Dios se nos ha presentado, se ha mostrado, se ha revelado con la intención de que nosotros le conozcamos. Pero es algo que requiere responsabilidad nuestra. Necesitamos tomarnos en serio el que seamos hijos de Dios. Y no solo que quede acá, sino que lo podamos transmitir afuera, al mundo, que tanto lo necesita. Muchas veces nos quejamos y decimos, pero ¿por qué, si Dios es tan bueno y tan poderoso, por qué pasan esas cosas? Pasan por lo mismo, porque la ausencia de Dios afuera es tan grande que la maldad ha hecho estragos. Y es nuestra responsabilidad, pero sin embargo seguimos culpando a Dios. Muchas de las consecuencias que vivimos hoy en día son causa de nuestras decisiones. Pero hacemos la fácil. Culpamos a Dios. Dios, ¿por qué esto? Dios, ¿por qué lo otro? En algún momento nos sentamos y pensamos objetivamente, pero bueno, yo tomé esta decisión, agarré por este camino y bueno, esta era la consecuencia. Si yo me tiro al agua, es lógico que voy a salir mojado. Pero es consecuencia de la acción que tomé, no puedo culpar a Dios por eso. Pero sí puedo refugiarme en Él. Refugiarme en quién es Dios. Un Dios que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Y que si nosotros entregamos nuestra vida, confiamos plenamente en Él, Él va a responder a nuestro llamado, a nuestro pedido de ayuda. Así que el día de hoy, lo que quería con esto era y hacer un llamado para que nosotros nos esforcemos en acercarnos a Dios. Si nos pusiéramos a hablar de la omnipotencia o de cualquier otro atributo de Dios, créanme que el día de hoy no nos alcanzaría para terminar. Pero esto es una pequeña introducción para que cada uno de ustedes, dentro de su vida espiritual, se anime a conocer más y mejor a Dios. Conozcámoslo y disfrutemos, por supuesto, de su naturaleza, de su esencia y de su carácter. Así que los animo a eso, hermanos. Les agradezco, por supuesto, la atención y espero que la palabra que acabo de compartir con ustedes pueda ser viva y eficaz en la vida de cada uno de ustedes. Dios los bendiga.